Apple lleva años prometiendo un iPhone plegable, y resulta que la pieza que podría arruinarlo todo no es la pantalla, no es el chip, no es el software, es una bisagra. Sí, como la de la puerta de tu closet. Y en unos segundos te cuento por qué esa bisagra tiene a Cupertino sudando frío. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, el canal donde le sacamos el chisme a la tecnología antes que nadie. Hoy tenemos una sola noticia, pero está cargadísima de detalles, así que agárrense porque vamos a desmenuzarla completita. Fechas, specs, comparaciones y hasta un poquito de historia para que entiendan por qué esto ya nos huele conocido. El famoso iPhone Ultra, el primer plegable de Apple, está viviendo su propia telenovela. Durante semanas los rumores se han peleado entre ellos. Unos días sí se retrasa, otros días no, tranquilos, todo en orden. Es el equivalente tecnológico de un ahorita te marco que nunca llega. Pero ahora un nuevo reporte vuelve a inclinar la balanza hacia el retraso. Ojo, nadie lo ha confirmado al 100% todavía, pero las fuentes empiezan a sonar cada vez más parecidas entre sí, y cuando varias fuentes distintas empiezan a decir lo mismo, generalmente hay fuego detrás de tanto humo. Pero aquí viene lo interesante. El problema no estaría en el diseño, ni en el software, ni en Siri haciendo de las suyas. Estaría en una pieza mecánica clásica de toda la vida. Lo que casi todos coinciden es esto. El iPhone Ultra sí se presentaría en septiembre junto al iPhone 18 Pro y al iPhone 18 Pro Max como cada año. La duda no es cuándo lo vamos a ver en el escenario, es cuándo lo vamos a poder comprar. Y aquí está la clave de todo. Según DigiTimes, recogido por Notebook Check, la producción en masa ya arrancó a principios de julio. O sea, ya se estaban armando. Pero Foxconn, que es quien ensambla el aparato, se topó con dificultades y está haciendo ajustes de último minuto en la línea de producción. ¿Y cuáles son esos ajustes exactamente? Pues justo las dos partes más delicadas de cualquier celular plegable, esas que si fallan, fallan en grande. Los puntos conflictivos serían la bisagra y la durabilidad de la pantalla flexible, es decir, justo las dos piezas que hacen que un plegable sea plegable. Sin ellas funcionando perfecto, no tienes un iPhone Ultra, tienes un iPhone roto en dos con estilo. No se sabe si arreglarlo tomará días o semanas, pero la fuente sugiere algo importante. Incluso si Foxconn resuelve el problema pronto, es probable que el iPhone Ultra no llegue a las tiendas hasta semanas después de su presentación oficial. O sea, lo van a mostrar en el escenario, todos vamos a babear y después vamos a tener que esperar para comprarlo. Y no, esto no sería la primera vez que Apple hace este truquito de mostrar hoy, vender después. De hecho, hay un antecedente perfecto. Y probablemente ya lo viviste sin darte cuenta. Se llama iPhone X. Se presentó el 12 de septiembre de 2017, pero no llegó a las tiendas hasta el 3 de noviembre de ese mismo año. Casi 2 meses de diferencia entre el ya lo vieron y el ya lo pueden comprar. Así que si el iPhone Ultra hace lo mismo, técnicamente Apple ya tiene experiencia jugando este juego. Ahora hablemos de specs porque para eso estamos aquí. El diseño del iPhone Ultra apuntaría a un formato parecido al Samsung Galaxy Z Fold 8, uno de los plegables más top de Android ahora mismo. Pero espera, porque hay un cambio que capaz no te esperabas en las cámaras. En lugar de las 3 cámaras traseras que traen los modelos Pro normalmente, el Ultra vendría con solo 2, y en vez de Face ID tendría lector de huellas lateral. O sea, adiós reconocimiento facial y hola botón con tu dedito como en los buenos tiempos. La batería sería doble, 2 baterías independientes que en conjunto suman 4.883 mAh. Esto es súper común en plegables porque ayuda a repartir el peso entre las dos mitades del aparato, para que no se sienta como cargar un ladrillo desbalanceado en el bolsillo. La cámara frontal tendría 18 megapíxeles con un sensor cuadrado, un diseño rarísimo para lo que Apple nos tiene acostumbrados. Y por dentro, el cerebro sería el chip Apple A20 Pro, compartiendo varios componentes con el iPhone 18 Pro normal, lo que en teoría facilita un poco la fabricación, aunque claramente no lo suficiente para evitar el drama de la bisagra. Estos rumores llevan meses cambiando de dirección como veleta en tormenta. Lo único seguro es que Apple sí quiere sacar su primer plegable. Lo que no está tan seguro es cuándo lo vas a tener en tus manos. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? Los leo en los comentarios, que me encanta saber lo que piensan. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este.
Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de la tecnología e inteligencia artificial. Gracias y nos vemos en el próximo video.